¿Sabías que casi todo lo que crees sobre la Navidad es históricamente incorrecto? Jesús no nació el 25 de diciembre. Los Reyes Magos no eran 3. Y el árbol de Navidad tiene un origen que no tiene nada que ver con el cristianismo. La Navidad que celebramos hoy es una mezcla fascinante de tradiciones paganas, decisiones políticas de la Iglesia y campañas publicitarias del siglo XX. Hoy vas a descubrir la verdadera historia detrás de cada tradición navideña, desde el nacimiento de Jesús hasta Papá Noel, y cómo una de las festividades más importantes del mundo se construyó pieza por pieza a lo largo de siglos. Pero antes, suscríbete a Explícalo Simple para seguir aprendiendo sin complicaciones. Dale like si quieres más verdades históricas como esta. Empecemos por el principio más básico. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? La respuesta corta, no. La Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ni una sola vez. Los evangelios nos dan algunas pistas. Mencionan pastores cuidando sus rebaños al aire libre por la noche. En Belén, durante diciembre, hace frío. Los pastores no dejaban sus ovejas afuera en pleno invierno. Esto sugiere que el nacimiento fue probablemente en primavera u otoño. Entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Por una razón muy inteligente que no tiene nada que ver con historia, y todo que ver con estrategia. En el Imperio Romano, el 25 de diciembre se celebraba el Sol Invictus. El nacimiento del Sol Invencible. Era una fiesta pagana enorme. Celebraban el solsticio de invierno, el día más corto del año, cuando el sol renace y los días empiezan a alargarse otra vez. Había fiestas, banquetes, intercambio de regalos. Cuando el cristianismo se expandió por el Imperio Romano en el siglo IV, la Iglesia tuvo un problema. ¿Cómo convencer a la gente de abandonar sus festividades favoritas? La solución, no las abandones. Transfórmalas. En el año 336 después de Cristo, la Iglesia decidió oficialmente celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. No porque fuera la fecha real, sino porque era más fácil que la gente aceptara una nueva fiesta religiosa si reemplazaba una que ya amaban. Es marketing religioso brillante. Ahora hablemos de los Reyes Magos. ¿Cuántos eran? 3, ¿verdad? Pues, la Biblia nunca dice que eran 3. El Evangelio de Mateo menciona magos de Oriente, que llegaron siguiendo una estrella. No dice cuántos. No dice sus nombres. No dice que eran reyes. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que eran 3 reyes llamados Melchor, Gaspar y Baltasar? Tradición. Pura tradición. Como trajeron 3 regalos, oro, incienso y mirra, la gente asumió que eran 3 personas. Pero podrían haber sido 2. ¿O 5? ¿O 20? La Iglesia Ortodoxa Etíope cree que eran 12 magos. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en el siglo VI, más de 500 años después del nacimiento de Jesús. Y lo de que uno era africano, Baltasar, uno asiático, Gaspar, y uno europeo, Melchor, eso es aún más reciente. Es del siglo XIV, cuando la Iglesia quería representar que el cristianismo era para todo el mundo. Es simbólico. Hermoso. Pero no histórico. Y aquí viene algo aún más curioso. La palabra magos en el texto original griego es magoi. Eran probablemente astrólogos persas. Sacerdotes zoroastrianos que estudiaban las estrellas. No eran reyes. Eran más como científicos de su época. Y probablemente no llegaron cuando Jesús era bebé en el pesebre. El Evangelio sugiere que llegaron cuando Jesús ya era un niño pequeño, tal vez de 1 o 2 años. Pero eso arruinaría la escena del pesebre tradicional, ¿verdad? Ahora viene mi parte favorita, el árbol de Navidad. ¿Sabías que el árbol de Navidad no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo original? Es 100% tradición pagana. En las culturas germánicas y celtas del norte de Europa, mucho antes del cristianismo, las personas decoraban árboles de hoja perenne durante el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque en pleno invierno, cuando todo está muerto y gris, los árboles de hoja perenne siguen verdes. Para ellos, era un símbolo de que la vida continuaba. De que la primavera regresaría. Los druidas colgaban ramas de árboles dentro de sus casas como amuletos de protección.
Los romanos decoraban sus casas con ramas durante las Saturnales, otra fiesta de invierno. Cuando el cristianismo llegó al norte de Europa, estos pueblos no querían abandonar su árbol. Entonces, como siempre, la Iglesia lo adaptó. Está bien, quédense con su árbol. Pero ahora representa algo cristiano. Algunos dicen que representa el árbol del Edén. Otros que su forma triangular representa la Trinidad. Pero seamos honestos, eso es darle significado cristiano a algo que ya existía. El árbol de Navidad moderno como lo conocemos se popularizó en Alemania en el siglo XVI. Martín Lutero, el líder de la Reforma protestante, supuestamente fue el primero en decorar un árbol con velas. Caminaba por el bosque una noche de invierno, vio las estrellas brillando entre las ramas de los árboles de pino, y quiso recrear esa belleza en su casa. La tradición se extendió por Europa. Y en el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra y su esposo alemán, el príncipe Alberto, popularizaron el árbol de Navidad en todo el mundo anglosajón. Una ilustración de la familia real británica alrededor de su árbol navideño se volvió viral, al estilo del siglo XIX. Y así, el árbol pagano se convirtió en símbolo cristiano universal. Papá Noel. Santa Claus. San Nicolás. Su historia es absolutamente fascinante. Empieza con una persona real, Nicolás de Bari, o de Mira, un obispo cristiano que vivió en Turquía en el siglo IV. Era conocido por su generosidad, especialmente con los niños y los pobres. Hay una leyenda famosa, un hombre pobre tenía 3 hijas pero no podía pagar su dote. Sin dote, no podrían casarse. Nicolás, en secreto, tiró bolsas de oro por la ventana de su casa durante 3 noches. Según algunas versiones, el oro cayó en calcetines o zapatos que estaban secándose junto a la chimenea. Y ahí tienes el origen de colgar calcetines en Navidad. Nicolás murió el 6 de diciembre, y ese día se convirtió en su festividad. Por eso en muchos países europeos, los regalos se dan el 6 de diciembre, no el 25. Pero la transformación de San Nicolás en Papá Noel es mucho más reciente. En el siglo XIX, inmigrantes holandeses llevaron la tradición de Sinterklaas a Estados Unidos. Los escritores y artistas estadounidenses empezaron a reimaginar la figura. En 1823, el poema A Visit from St. Nicholas, más conocido como The Night Before Christmas, describió a Santa como un hombre gordito alegre que viaja en trineo con renos. Pero el golpe final vino en 1931. Coca-Cola contrató a un ilustrador llamado Adon Sundblom para crear una campaña publicitaria navideña. Sundblom pintó a Santa Claus con el traje rojo y blanco que todos conocemos. ¿Espera? ¿Coca-Cola inventó la imagen de Santa? No exactamente. Ya había ilustraciones previas con traje rojo. Pero la campaña masiva de Coca-Cola cementó esa imagen en la consciencia colectiva mundial. Literalmente, la imagen de Papá Noel que todos tenemos en mente fue popularizada por una empresa de refrescos. Es el marketing más exitoso de la historia. Volvamos al nacimiento de Jesús. La escena clásica, María y José en un establo, el niño Jesús en un pesebre, rodeado de animales. ¿Qué tan preciso es esto? Algunas cosas son correctas. Otras, no tanto. Primero, el pesebre era real. Es un comedero para animales. Los evangelios mencionan que Jesús fue acostado en un pesebre porque no había lugar en la posada. Pero aquí viene la confusión, la palabra griega kataluma que se tradujo como posada en realidad significa habitación de invitados. No era un hotel. Era probablemente la casa de un familiar. Las casas judías de esa época tenían 2 niveles, arriba vivía la familia, abajo estaban los animales durante la noche, para calor y protección. Entonces, lo más probable es que Jesús nació en la planta baja de una casa familiar, en el espacio donde guardaban los animales. No en un establo aislado en medio de la nada. Los animales en la escena, el buey y el burro, tampoco están en la Biblia. Aparecieron en tradiciones posteriores, basadas en profecías del Antiguo Testamento que mencionan animales reconociendo al Mesías. ¿Y la estrella de Belén, qué era realmente? Los astrónomos han propuesto varias teorías. Una conjunción de planetas, Júpiter y Saturno se alinearon en el año 7 a.C. Un cometa. Una supernova. O tal vez era simbólica, no literal.
Una forma de los evangelios de decir, este nacimiento era cósmicamente importante. Lo fascinante es que los evangelios de Mateo y Lucas, los únicos que mencionan el nacimiento, cuentan historias muy diferentes. Mateo habla de los magos, la estrella y la huida a Egipto. Lucas habla de los pastores, los ángeles y el censor romano. Nunca mencionan las mismas cosas. La escena del pesebre que conocemos es una fusión de ambos relatos, más tradiciones posteriores. La Navidad es básicamente un festival de tradiciones prestadas. Ya mencionamos el árbol pagano y la fecha del Sol Invictus. Pero hay más. Los villancicos navideños vienen de las Saturnales romanas, donde la gente cantaba de puerta en puerta. El intercambio de regalos también viene de las Saturnales y de las festividades del Año Nuevo romano. El muérdago, esa planta bajo la cual te besas en Navidad, era sagrado para los druidas celtas. Creían que tenía poderes mágicos porque crecía en árboles sin tocar el suelo. La tradición de besarse bajo el muérdago viene de festivales de fertilidad paganos. El tronco de Navidad, Yule log, viene de celebraciones nórdicas del solsticio. Quemaban un tronco enorme durante 12 días para asegurar buena suerte. Incluso la fecha del 6 de enero, Epifanía, cuando los Reyes Magos llegaron, no es arbitraria. Era la fecha de otra fiesta pagana relacionada con el agua y el renacimiento. La Iglesia primitiva era experta en cristianizar fiestas existentes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cambiar el significado de una celebración que prohibirla. Si intentas prohibir la fiesta favorita de la gente, se rebelan. Pero si dices pueden seguir celebrando, solo cambien el motivo, funciona. Es psicología social brillante. Y por eso la Navidad es esta mezcla ecléctica de mitología nórdica, árboles, troncos, festivales romanos, regalos, comida, canciones. Tradiciones germánicas, Santa Claus, Krampus en algunas regiones. Narrativa cristiana, el nacimiento de Jesús. Marketing moderno, Papá Noel de Coca-Cola, la comercialización extrema. Todo mezclado en una super celebración global. Aquí viene algo que muy poca gente sabe. La Navidad estuvo prohibida. Sí, en serio. En el siglo XVII, los puritanos en Inglaterra y en las colonias americanas prohibieron la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Porque la consideraban demasiado pagana. Demasiado inmoral. Demasiado divertida. La Navidad en esa época era más como el carnaval. La gente bebía en exceso, hacía fiestas salvajes, incluso había vandalismo. Los puritanos decían, esto no tiene nada que ver con honrar a Cristo. Es solo una excusa para embriagarse. Y tenían razón, en parte. En Massachusetts, celebrar la Navidad estuvo prohibido por ley desde 1659 hasta 1681. Podías ser multado por tomar el día libre o decorar tu casa. En Inglaterra, bajo el gobierno de Oliver Cromwell, también se prohibió. Soldados patrullaban las calles para asegurarse de que nadie celebrara. Pero la gente quería sus fiestas. Hubo disturbios. Protestas. La gente se negó a trabajar el 25 de diciembre. Eventualmente, las prohibiciones se levantaron. Y la Navidad regresó. Pero diferente. En el siglo XIX, hubo un esfuerzo consciente para domesticar la Navidad. Hacerla más familiar. Más centrada en los niños. Más respetable. Escritores como Charles Dickens con A Christmas Carol, Cuento de Navidad, ayudaron a redefinir la festividad. Ya no era sobre fiestas salvajes. Era sobre familia, generosidad y espíritu navideño. Y esa versión domesticada es la que heredamos. Irónicamente, los puritanos que odiaban la Navidad pagana estarían horrorizados por la Navidad moderna comercial. Pero aquí estamos. La Navidad es ahora una de las festividades más celebradas del mundo. Pero se celebra de formas radicalmente diferentes dependiendo de dónde estés. En Japón, la Navidad no es religiosa. Es comercial y romántica. Las parejas jóvenes cenan en KFC, sí, Kentucky Fried Chicken se convirtió en tradición navideña japonesa gracias a una campaña publicitaria, y intercambian regalos. En Islandia, hay 13 Santa Clauses llamados los Yule Lads, cada uno con personalidades extrañas. Uno roba salchichas.
Otro lame cucharas. Son como duendes traviesos. En Cataluña, España, tienen el caga tío, un tronco que caga regalos. Los niños lo alimentan durante semanas, y en Navidad lo golpean con palos cantando para que defeque dulces. Sí, es tan raro como suena. Y adorable. En Filipinas, celebran la Navidad más larga del mundo, empieza en septiembre y termina en enero. En Australia, la Navidad es en pleno verano. Hay santas surfeando. En Etiopía, la Navidad ortodoxa se celebra el 7 de enero, con ayuno y ceremonias religiosas elaboradas. La Navidad se adaptó a cada cultura que tocó. Y esa es su verdadera fuerza, flexibilidad. No es una festividad rígida. Es lo que cada cultura necesita que sea. Un momento de luz en el invierno oscuro. Una excusa para reunirse con familia. Una pausa en medio del caos del año. Y por eso, independientemente de tus creencias religiosas, la Navidad sigue siendo relevante. Porque todos necesitamos ese momento. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia de la Navidad? Es complicada. Es mezclada. Es hermosa en su caos. Jesús probablemente no nació el 25 de diciembre. Los Reyes Magos no eran tres ni eran reyes. El árbol viene de rituales paganos. Santa Claus es parte santo, parte marketing. Pero eso no hace que la Navidad sea menos real o menos valiosa. Porque la Navidad nunca fue sobre precisión histórica. Es sobre significado. ¿Sobre comunidad? Sobre tradiciones que nos conectan con nuestro pasado y entre nosotros. Cada pieza de la Navidad cuenta una historia de cómo la humanidad toma lo viejo y lo hace nuevo. Cómo adaptamos. Cómo mezclamos culturas. Cómo encontramos formas de celebrar juntos. Y en un mundo dividido, eso es algo hermoso. Ahora ya sabes por qué la Navidad es la festividad más fascinante y compleja que celebramos. No es una. Es muchas tradiciones, muchas historias, muchos significados. Y todas juntas, crean algo más grande que la suma de sus partes. ¿Cuál de estas verdades sobre la Navidad te sorprendió más? ¿Tu familia tiene tradiciones navideñas únicas? Cuéntanos en los comentarios. Y si este vídeo cambió tu forma de ver la Navidad, compártelo con alguien que también necesite conocer la historia real. Nos vemos en el próximo vídeo de Explícalo Simple. ¡Felices fiestas!